Y con base en eso quisiéramos que nos diera primero su reflexión, hasta qué punto las mujeres se ven limitadas en su carrera política por ciertas determinaciones dentro de sus partidos políticos. A ver, mira, yo quisiera primero, antes de abordar el fondo de la pregunta, es decir, que esta situación, es decir, la limitación de las mujeres en la vida cotidiana de los partidos políticos y sobre todo en las postulaciones de las candidaturas, ha tenido un cambio significativo en los últimos 30 años. Yo diría que un poquito, incluso un poco más. Me parece que el parteaguas de las candidaturas de mujeres se dio justamente en 1982. Y se dio a partir de la candidatura de Miguel de la Madrid a la presidencia de la República, que era oriundo de Colima, estado que en ese momento estaba gobernado por la primera mujer gobernadora de México, que fue Griselda Álvarez Ponce de León. Al iniciar la campaña Miguel de la Madrid, estamos hablando de principios de 1982 en Colima, hubo un gran encuentro de mujeres de todo el país con el candidato a la presidencia y desde luego con la gobernadora. Y allá Miguel de la Madrid hizo el compromiso de que el PRI, partido no solamente que lo postulaba, sino el partido hegemónico en aquellos años, iba a presentar un número inédito de mujeres a las diputaciones y a las senadurías. Estamos hablando de que en aquel momento había 400 diputadas y diputados y había 64 senadoras y senadores. Y sí fue inédito el número. Claro que ahora lo vemos y decimos que poquito, pero en aquel momento fue mucho. Estamos hablando de 6 mujeres postuladas por el PRI para el Senado de la República, que todas fueron senadoras, y estamos hablando de más de 40 mujeres postuladas para las diputaciones federales. Estamos hablando de que arriba del 10% de los cargos en ambas cámaras fueron postuladas mujeres y todas ganaron. Digamos que eso en el caso del PRI, junto con la candidatura de Griselda Álvarez Ponce de León, fue el auténtico parteaguas en el partido mayoritario de aquel entonces. Los otros partidos políticos, especialmente el PAN, que era la oposición más clara, más formada de aquella década de 1980, también tenía mujeres muy destacadas que habían estado participando y que habían sido primero diputadas de lo que se llamaba la lista de diputadas de partido, ¿verdad? Y después diputadas que habían ganado de mayoría o de representación proporcional a partir de 1979. Yo fui compañera por ejemplo, de Cecilia Romero, estoy hablando de 1982, que coincidimos ambas en la Cámara de Diputados muy jóvenes. Pero lo importante del PAN como oposición, que después también el Frente Democrático Nacional lo copió en 1988, era que las mujeres panistas eran las del sacrificio, de la jugada del sacrificio. Es decir, había que llenar un número determinado de candidaturas de mayoría si es que se aspiraba a tener diputaciones de representación proporcional. Entonces, quienes entregaban generosamente los papeles sabiendo que el triunfo estaba muy lejos de ser posible, pues eran las mujeres. Por eso, cuando hubo una sorpresa, digamos, electoral en 1988, cuando no solamente es una contienda que sigue habiendo la discusión sobre la votación que obtuvo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas versus la votación de Carlos Salinas, pero se olvida que también en las cámaras de diputados y de senadores hubo una contienda
intensa y hubo un número inédito de triunfos de mayoría por parte de la oposición al PRI, tanto del PAN como del Frente Democrático Nacional. Y hubo una cifra inédita de mujeres de la oposición que ganaron curules en la Cámara de Diputados. Esto para mí representó, vamos a decir, auténticamente una sorpresa, que ese reflujo al interior de los partidos políticos, porque no solo se daba en el partido mayoritario, se daba también en las oposiciones al PRI, llevó que en 1991 ni uno solo de los distritos que habían sido ganados por mujeres tuvo candidato a mujer. Fueron hombres. Entonces, por cierto, yo recuerdo mucho las cifras de 1991 del Senado de la República, porque en 1988 se había implantado aquella medida de que la mitad del Senado se renovaba cada 3 años. Entonces, para poderlo hacer, habían sido electos senadores, la mitad, o sea, 32 de los 64 senadores habían sido electos por 3 años. Pero de la mitad de 6 años, solamente éramos 3 mujeres. Y de la mitad de la de 3 años, eran 7 mujeres. Incluyendo Efigenia Martínez, que fue candidata por el Distrito Federal y ganó la senaduría de mayoría junto con Porfirio Muñoz Ledo por el Frente Democrático Nacional. Entonces, en 1991, cuando se eligieron senadores por 6 años, solamente hubo 3 mujeres en el Senado. Una, Idolina Moguel, que provenía de la legislatura de la que yo formé parte, nada más que yo era gobernadora interina de Yucatán, no estaba en ese momento en el Senado, y 2, Silvia Hernández y Marilena Chapa, que fueron senadoras por Querétaro y Nuevo León respectivamente. ¿Qué nos dice esto? Que era esa década en que era un paso adelante y varios pasos atrás en cuanto de la representación de las mujeres, porque los partidos finalmente cumplían, por llamarlo de alguna manera, en la candidatura a la presidencia de la República, en 82, 88, pero después ya como que no les gustaba mucho la presencia femenina y se iban las cosas para atrás. Por eso es tan importante la lucha que se da en la década de 1990 por las cuotas, que no solo proviene del compromiso de Beijing, de la plataforma de acción de Beijing, de una de las medidas específicas para el adelanto de las mujeres en la representación política, que era el establecimiento de las cuotas, sino también de la convicción de que solamente un mecanismo que obligara a los partidos políticos a postular mujeres en las candidaturas podía hacer posible el incremento del número de mujeres en las cámaras de diputados y de senadores. Bueno, y ya llegamos a la década de la primera década del siglo XXI, ¿no? Donde ya hay una cuota, donde la cuota pasa de 60, del 70-30 al 60-40, donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación toma la sentencia inédita, la 12624, donde dice el tribunal tiene que aplicarse en todas las candidaturas, tanto de mayoría como de representación proporcional, la cuota de 60-40. Esa fue la elección de 2012. No estamos hablando de hace muchos años, apenas de 10 años. ¿Y qué pasó con los partidos políticos? Ahí sí no les quedó más remedio que cumplir y cumplir en los términos de la sentencia del tribunal. Es decir, mujeres propietarias y mujeres suplentes, es decir, las fórmulas del mismo género, para evitar fenómenos como el que se había dado en 2009, las mal llamadas Juanitas, porque más bien se debía llamar Juanitos, los que entraron con estas suplencias, y luego esas mujeres, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, que formaron la legislatura 62 y 63,
fueron las mujeres que lograron establecer el principio de paridad en las candidaturas en la Constitución. Entonces, esto yo diría, desde luego que se tiene que hacer con los partidos políticos, porque los partidos son los que integran la representación en las cámaras de diputados y de senadores. Si el partido mayoritario, que era en 2012, que era el PRI, hubiera dicho no, pues no hubiera pasado nada. Como no pasó cuando se discutió y aprobó la primera vez las candidaturas de cuotas en 1996, cuando se hizo la gran reforma político-electoral que dio nacimiento al Instituto Federal Electoral como plenamente ciudadano, al Tribunal Electoral como parte del Poder Judicial de la Federación, el financiamiento público a los partidos. También se discutió la posibilidad de que las mujeres estuvieran representadas cuando menos el 30%. Pero esa discusión quedó en una recomendación en un transitorio del primer Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 1996. Entonces, como las mujeres habíamos aprendido, y no solo las mujeres del PRI, partido mayoritario, ¿no?, sino también de las oposiciones, logramos ir avanzando toda la década, la primera década del siglo XXI, y tener buenos resultados en la segunda década del siglo XXI, ¿no? Y yo diría, respondiendo ya finalmente a su pregunta, que en buena medida se dio a contrapelo de las propias dirigencias de los partidos. Claro, y justamente también le quería preguntar, usted que tuvo la oportunidad de ser presidenta del PRI, ¿hubo alguna situación en la que ella se haya enfrentado que generó algún reto para llegar a ese puesto? Bueno, el hecho de que haya sido electa por el Consejo Político Nacional para encabezar al PRI en la campaña electoral del 2000, o sea, era un enorme reto, ¿no? Y más cuando el PRI, pues nunca había perdido una elección presidencial. La figura de la presidencia del Comité Nacional del PRI en una elección presidencial era una figura que tenía, vamos a decir, una función política, pero de carácter no protagónico, porque el protagonismo lo llevaba quien era candidato a la presidencia de la República. O sea, no me refiero solo al 2000, me refiero a todos los procesos anteriores, donde siempre había un presidente del comité, un hombre presidente del Comité Nacional. ¿Dónde adquiero un protagonismo como mujer? En dos momentos, uno, vamos a decir, tangencial, y luego un segundo muy importante. El tangencial, que fueron las candidaturas tanto a la Cámara de Diputados como al Senado. Recuerdo el caso de un estado que tenía, creo que 10 diputaciones federales, y que me vino con 10 hombres propietarios, y que allá me amarré, y dije, yo no firmo ningún registro, porque la firma finalmente la tenía la presidencia del partido, hasta que no haya, cuando menos, una fórmula encabezada por mujeres, cuando menos. No había cuotas, no había nada en aquel momento, en el 2000. Y luego lo que hice fue, muy bien, no se puede que haya muchas mujeres propietarias, pero vamos a ver qué pasa con las suplencias. Y logré que hubiese un número importante de mujeres suplentes de senadores. Lo tengo muy presente porque yo fui senadora en esa legislatura, la 58, 59, o sea, 2000-2006. Y creo que 14 mujeres senadoras que comenzamos, terminamos como 23 o algo así por los suplentes. Algunos porque perdieron la vida lamentablemente, otros porque tuvieron mejores destinos políticos, o sea, se fueron a otros cargos y fueron sustituidos por mujeres. Entonces, como presidente del partido, pude, vamos a decir,
influir para que hubiese más mujeres candidatas, cuando no había más que la negociación política porque no había la fuerza de la ley. Pero el segundo momento, y es el más importante, yo siempre he señalado que mi condición de género fue definitiva para que el PRI pudiera transitar la derrota electoral en la presidencia de la República en el año 2000. Y en buena medida porque yo no tenía que probar ser muy macha para conducir el partido. Quizás si un hombre hubiese sido el presidente, por su misma condición de género, se hubiera propiciado la confrontación interna más que la negociación y la construcción de acuerdos. Quizás si hubiese sido un hombre presidente del Comité Nacional, no hubiese tenido el propósito, el objetivo de transitar hacia una nueva dirigencia y entregar a quien finalmente resultara electo o electa para encabezar al partido. Hubiese tratado de hacer una extrapolación entre el poder de la figura presidencial y, al no haber figura presidencial, el poder del presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Para mí, la salvación del PRI en el año 2000 fue la condición de género de su presidenta del Comité Nacional, que era yo. Sí, justamente fue un momento muy coyuntural. Y también quisiera que me diera también su reflexión. ¿Qué se necesita para que más mujeres militen en los partidos políticos? Más allá de que ya están las cuotas de género, pero que lleguemos a un punto de que no sean necesarias porque ya hay la cantidad de mujeres participando. Me han comentado que pues, también se complica mucho por los sacrificios que como mujeres se tienen que hacer en la vida privada con la vida profesional, ¿no? Que tiene que ver mucho con el tema de los cuidados. Pero para usted, ¿qué más hace falta? A ver, mire, estamos en una, vamos a decir, en un momento bisagra, por llamarlo de alguna manera. Un momento en el que venimos construyendo para que haya una mayor participación política de las mujeres en los puestos de decisión en la vida pública. La vida política, la vida económica también. Y la vida social, es decir, todo aquello donde haya decisiones públicas, que haya la presencia de mujeres participando en la toma de decisiones. Muy bien. ¿Qué está pasando? Hay un incremento numérico muy relevante. No me cabe duda. Y voy a citar el ejemplo de la legislatura. De la 64 legislatura, que es la 2018-2021, y la 65 legislatura. La 64 legislatura fue la segunda legislatura, la primera fue la 63, 2015-2018, que se integró conforme al principio de paridad de género en las candidaturas. O sea, 50% mujeres, 50% hombres. Este principio de paridad llevó prácticamente a que la 64 legislatura fueran 241 diputadas y 249, 249 hombres, ¿vale? Para los 500, 200. Bueno, ¿qué llevó también? Que por primera vez la Cámara de Diputados tuviera 20 de sus 46 comisiones ordinarias encabezadas por mujeres. Pero más allá del número, fueron las comisiones sustantivas de la Cámara de Diputados. Y cuando digo sustantivas, hablo puntos constitucionales, gobernación, hacienda, tanto la de seguridad social como la de educación, la de salud, por citar solo algunas de ellas. Y la mesa directiva de la Cámara de Diputados, en esa legislatura, de 3 años legislativos, 2 fuimos mujeres presidentas. Además de que la mesa, que está integrada por 12 personas, llegó un momento en que había solamente 3 hombres. Y las demás 9, entre vicepresidentas y secretarias, eran mujeres.
Vino la 65 legislatura, la que se integra a partir de 2021. ¿Qué pasó? Hay la paridad perfecta. 250 mujeres, 250 hombres. Perfecta. Pero las comisiones ordinarias, ni puntos constitucionales, ni gobernación, ni hacienda, son mujeres. Prácticamente las comisiones que encabezaban las mujeres fueron cambiadas por las que, vamos a decir, normalmente, entre comillas, tenían jefatura femenina, ¿no? O sea, la infancia, o sea, estas que son muy importantes, pero finalmente son, digamos, una especie de extensión de las funciones de las mujeres en la esfera de la vida privada, ¿no? Bueno. Segundo, la mesa directiva, si bien hay una mayoría de mujeres, la posibilidad de que la encabece una mujer está prácticamente hasta el tercer año. ¿Por qué? Porque los acuerdos políticos para integrar la Cámara llevaron a que el primer vicepresidente del PAN sea altamente probable el que sea electo presidente para el próximo periodo de sesiones, para el segundo año. Entonces solo quedaría la posibilidad, que yo espero que se materialice, de que una del PRI, la vicepresidenta del PRI, encabece la mesa directiva el tercer año. Bueno, pero más allá de esto, el núcleo duro de la Cámara de Diputados es ni más ni menos que la Junta de Coordinación Política, que está integrada por quienes coordinan los grupos parlamentarios. Entonces aquí hay un efecto en cascada. Si los grupos parlamentarios eligen como coordinador a un hombre, la Junta de Coordinación Política va a estar integrada por hombres. En el caso de la legislatura anterior, empezó la legislatura con puros hombres, pero poco tiempo después el PRD cambió su coordinador y entró una coordinadora, Verónica Juárez Piña. Una de 7. Luego, sí, perdón, una de 8. Avanzó un poco más la legislatura, Movimiento Ciudadano cambió su coordinador y entró una mujer, Fabiola Loya. Entonces terminamos con 2 de 8. La actual legislatura tiene 7 grupos parlamentarios y son 7 hombres. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y por eso digo lo del avisaje. O seguimos pugnando y logramos que haya una reforma a la Junta de Coordinación Política para garantizar una representación paritaria para todos los grupos parlamentarios. Porque ¿cómo podemos entender que todos los grupos tienen la mitad de mujeres y la mitad de hombres? Algunos un poco más, hay uno solo, el verde, que tiene un poco menos, pero bueno, prácticamente hay una paridad. ¿Cómo podemos entender de que la determinación para elegir a quien coordina el grupo parlamentario cae invariablemente en un hombre? Y aquí tenemos que irnos a la otra parte de la respuesta. Porque el gran cambio, el cambio que tiene que venir es el cambio en nuestra cultura política. Ese cambio en que las mujeres tienen las mismas posibilidades que los hombres, pero no solo porque la ley lo dice, que es fundamental. Si no hubiese en la ley la paridad, no habría nada, sino porque la transformación cultural que proviene de los cambios en nuestros valores, en nuestras actitudes, en nuestras conductas, tiene la convicción de que las mujeres tienen derecho a participar en condiciones de igualdad. Y eso es lo que todavía tenemos una tarea enorme. Y pongo otro ejemplo, ya de actual. En 2021, el INE tomó la histórica resolución de que la paridad en todo, que está inscrita en la Constitución desde 2019, fuese aplicada para las candidaturas a las gubernaturas, que eran 15. Esto llevó a que cuando menos 7 candidaturas de todos los partidos políticos a las gubernaturas de los estados
tuvieran que ser encabezadas por mujeres. La cosecha de mujeres gobernadoras fue de 6, que junto con la jefa de gobierno de la Ciudad de México llevan al número histórico de 7 gobernadoras. Nunca había habido ni remotamente. Es más, creo que 7 en todo, desde Griselda Álvarez. Bueno, ¿qué está pasando ahorita? Todavía no han terminado de definirse las candidaturas para la elección de junio próximo. Hay 6 estados. Veámoslo con Morena, que es el partido que tiene la mayor posibilidad de ganar las elecciones en casi todos los estados, menos Aguascalientes. Escogió 3 hombres y 3 mujeres, mitad y mitad. ¿Pero a dónde escogió mujeres? Justamente en 2 de los 3 estados donde Morena tiene menos posibilidades de ganar. ¿Por qué no escogió, por ejemplo, en Oaxaca a una mujer? Escogió un hombre. Entonces, ahí es donde vienen las resistencias culturales. ¿Por qué no escogió un hombre en Aguascalientes, donde tiene menos posibilidades de ganar? Y a una mujer en Oaxaca, donde tiene más posibilidades. Porque esas resistencias culturales a las que me refiero están en todos los partidos. Y muchas veces no solo provienen de los hombres, también de las mismas mujeres. Porque es un tema de cultura. Y la cultura, tú no puedes solamente decir yo, como soy mujer, por ciencia infusa, ¿verdad? Ya, soy paritaria. No. Esta es una transformación de valores que afectan a mujeres y hombres. Entonces, vamos a ver qué pasa en la elección de 2022 en cuanto a las gubernaturas. Y claro, también vamos a estar muy atentos en ese aspecto. Pues yo le agradezco muchísimo el tiempo y me va a servir mucho todos sus comentarios para armar el texto. No sé si nos quiera agregar un comentario final. Que bueno, como es alcaldes de México, hay que también hablar de alcaldes y alcaldesas en este sentido. La paridad en las candidaturas también se dio a nivel de las postulaciones para las presidencias municipales en todo el país. Pero la paridad en las candidaturas no necesariamente es la paridad en el ejercicio del cargo. A ver, voy a poner el ejemplo de Yucatán, que es el que conozco, donde vivo, ¿verdad? Pero muy probablemente esto se replica en todo el país. Hubo 30 elecciones municipales en junio de 2021. O sea, acá prácticamente todos, menos 2 estados, todos tuvieron elecciones municipales. Bueno, Yucatán. Tenemos 106 municipios. Los partidos políticos presentaron 58 candidatos hombres, 58 candidatos mujeres, encabezando las planillas. Tenemos 31 presidentas municipales. ¿Por qué razón? Porque en aquellos municipios donde la electora, el elector podía definirse por un hombre o por una mujer, votaron por un hombre. O sea, ahí volvemos nuevamente al tema cultural. Si quieren ahondar un poco en esta situación, que es donde está realmente, vamos a decir, la raíz de la paridad, porque el municipio, la autoridad municipal es lo más cercano y representativo de la ciudadanía. Hay que ver qué está pasando con las presidentas municipales y los presidentes municipales, más allá de lo que llegamos a conocer de las resistencias enormes que hay para permitir que las mujeres ejerzan el cargo para el cual fueron electas. Entonces, ahí tienen ustedes una vertiente en que estoy segura que ustedes con sus historias de vida, con la gestión, le pueden aportar muchísimo para seguir avanzando en este cambio.